Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast Tecnopop, donde semana a semana les traemos información actualizada del mundo de la tecnología. Todos los jueves a las 8 de la noche estrenamos un capítulo distinto con temas varios y expertos que nos visitan en nuestro podcast. El día de hoy vamos a tener un tema que es muy interesante y en lo personal yo siento que nos va a ayudar a todos bastante, me incluyo porque he tenido algunos problemitas con este tema en específico. Hoy vamos a hablar de routers, de cuáles son los mejores routers o los routers más adecuados para el internet en el hogar. Y usted sabía que eso tiene mucha importancia porque de eso depende que tengamos un buen o un mal internet y que nos funcione de la manera correcta o de la manera incorrecta. Para entrar un poquito en materia y para que entendamos por qué es tan importante el uso del internet y por supuesto de un aparato adecuado, en este caso del router, yo les cuento que Costa Rica junto a Uruguay y Chile se ubican en los primeros 3 puestos de 24 países analizados con mayor cantidad de hogares con acceso a internet. Así se desprende del informe Estado de Banda Ancha de América Latina y el Caribe 2016 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Según este informe, entre el año 2010 y el año 2015, Costa Rica dio un salto del 24% al 60% de hogares con acceso a internet, el mayor aumento entre estos países analizados. O sea que en Costa Rica estamos conectados, que ya hemos avanzado hacia el acceso a internet y por supuesto es tan importante los dispositivos que utilizamos para conectarnos y para acceder a internet. Para hablar de este tema ya me acompaña la experta Crisia Soto, gerente de mercadeo Huawei para Costa Rica. Crisia, bienvenida nuevamente a Tecnopop. Es un placer recibirte y conversar un poquito acerca de este tema tan importante para todos y para todas. Bienvenida. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias otra vez por este espacio que nos das para conversar de estos temas tan apasionantes, de verdad. Y hola a todos los fans de la tecnología y de Tecnopop. De verdad, para nosotros es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. El gusto es mío, Crisia, recibirte nuevamente aquí en un episodio más de Tecnopop. Entremos en materia porque hay muchas cosas importantes de qué hablar, pero sobre todo, Crisia, ¿cuál es ese router recomendado, ese router que necesitamos y qué cosas debemos tomar en cuenta a la hora de ubicar el internet en nuestro hogar y por supuesto que pueda alimentar a toda la casa, porque la posición es importante? Hay un montón de cosas a tomar en cuenta, pero tal vez empecemos con eso. ¿Cuál es el router adecuado y cuáles son los elementos importantes a tomar en cuenta? Mira, a la hora de elegir el router hay que tomar muchísimas cosas en consideración. Nosotros, desde que lanzamos nuestra línea de routers AX3, nos hemos dado cuenta y hemos descubierto todos los beneficios que ellos traen. Antes de elegir un router, yo lo primero que te diría es que viéramos las condiciones que tenemos en nuestra casa. No sé si sabes esto, pero obviamente no es lo mismo donde pongamos o la colocación donde tengamos el módem principal. Recordemos que hay dos artículos aquí esenciales que afectan la señal. Lo primero es el módem. El módem es el aparatito que nos da la operadora a la cual le contratamos el servicio de Wi-Fi, ¿verdad? No siempre estas operadoras de servicio de Wi-Fi te incluyen un router. En otras ocasiones te incluyen un módem y un router a la misma vez o nada más un módem. Dependiendo de dónde está colocado este módem, es ahí la decisión que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque muchas veces los técnicos nos tratan de hacer sugerencias, ¿verdad? Pero hay muchas veces en las casas no tienen como todas las condiciones como una oficina, ¿verdad? Que está diseñada para poder conectar dispositivos y para poder conectar antenas que reciban una buena señal de Wi-Fi. Entonces, si tu módem, que es el aparato en el cual recibir la señal de tu operador, está colocado, por ejemplo, en un cuarto y vos estás trabajando fuera y tenés muchos obstáculos entre donde está colocado el módem y donde estás sentado trabajando o en la sala o en tu cuarto, ahí vas a tener que escoger un router, que es este aparato que te ayuda a extender la señal que te produce el módem y la extiende por toda la casa.
¿Ok? Entonces, lo primero que deberíamos de tomar en consideración es ver dónde está nuestro módem y cuántos obstáculos hay, ¿verdad? Para llegar donde está el usuario con su dispositivo conectado. Por ejemplo, nuestros routers AX3, los de Huawei, pueden traspasar hasta 3 paredes. Entonces, esto te deja saber, ¿verdad? Que si tienes un módem en un cuarto alejado y tu oficina está con 3 paredes o obstáculos, tenés que escoger un router que te permita vencer esas barreras. Porque parece mentira, nosotros a veces creemos que la señal del Wi-Fi es como el aire que respiramos, pero no es así. Es una señal, son ondas y se ven afectadas hasta por una planta. Hemos visto casos, ¿verdad? Y tenemos ejemplos de que cuando hay una planta entre donde está tu módem y donde estás vos conectado, ya es un obstáculo para que la señal pase correctamente. Entonces, lo primero es entender, ¿verdad? Si tu módem está puesto en un lugar óptimo y cuántas barreras hay entre vos y tu módem para poder elegir un router que te ayude a romper estas barreras. Esto es algo que tenemos que tomar en consideración. Algo también muy importante es la cantidad de usuarios o de dispositivos que están conectados a ese módem, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo somos una familia donde todos tenemos 3 dispositivos, ¿verdad? Que es lo que se usa hoy en día, todos tenemos pues una computadora, tenemos un celular, también tenemos otros dispositivos como relojes inteligentes y demás, los televisores que ahora están conectados al Wi-Fi, ya se nos va duplicando, porque me vas a decir, en mi casa solo tenemos 4 personas. Sí, pero esas personas tienen a la vez muchos dispositivos que se conectan y que todos reciben una parte de esa señal. Entonces necesitas un router que te ayude a distribuir de forma, ¿verdad?, homogénea la señal entre todos los dispositivos que tenés conectados, no solo los usuarios, pero los dispositivos de cada usuario. Entonces aquí otra vez te pongo este ejemplo que los routers de Huawei conectan hasta 128 dispositivos de forma simultánea. Entonces ya no tenés que decirle, si estás en una videoconferencia, como por ejemplo nosotros que estamos en esta llamada con video, ya las otras personas pueden seguir viendo su película, los otros pueden a la misma vez ver, jugar juegos de video o también estar reunidos por video en otra parte de la casa. Entonces, esas 2 cosas para mí son las cosas más importantes a la hora de elegir los dispositivos que vamos a escoger para ayudarnos en nuestra casa. Y tal vez eso a nivel técnico. Y otra cosa muy importante también, Diana, es el precio. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día las condiciones inestables del mercado, ¿verdad? Inclusive, si bien es cierto, ya estamos llegando a un nivel de estabilidad un poco mayor a la que hemos sufrido estos últimos meses o este último año, el precio de los dispositivos no es un tema menor. Entonces, los precios de los routers, si bien es cierto, es muy importante porque es lo que nos permite trabajar correctamente, ser profesionales, que no se nos caiga la llamada, poder realmente seguir con nuestras funciones. El precio es un factor muy importante que, si bien es cierto, como decía, esto es de vital importancia, no estamos para gastar de más. Entonces, por ejemplo, nuestros routers AX3 tenemos 2, uno que es quad core y el otro que es dual core, y el dual core está de los 48.900 colones. Entonces son precios que, si bien es cierto, no vamos a desestimar, ¿verdad? Porque dinero es dinero. Son precios y costos que están al alcance de la mayoría de las personas que necesitan estar conectadas para su trabajo. Entonces, para mí, esas son como las 3 cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir qué router nos va a ayudar. Y precisamente para ejemplificar un poco más, Crisia, aquí tenemos el router del que usted hablaba, que es el Huawei X3. X3, ¿verdad? X3. Sí, aquí lo tenemos para que la gente lo pueda ver ahí exactamente. Este específicamente es Wi-Fi 6 Plus. ¿Qué significa eso, Crisia? Eso es algo muy importante lo que mencionabas, Diana. Es algo muy técnico, pero el Wi-Fi 6
Es un protocolo nuevo de Wi-Fi, es lo más reciente en protocolos de Wi-Fi que hace básicamente que reciba cualquier señal de Wi-Fi y la mejore. Ahí podríamos entrar en cosas muchísimo más técnicas, ¿verdad? Y para eso también te puedo traer a uno de nuestros técnicos, pero para el consumidor final, para vos y para mí, ¿verdad? Que lo que necesitamos es mejorar la señal, es eso. Es un protocolo nuevo de Wi-Fi que hace que la señal sea mucho más estable y realmente pueda ser repartida en muchos dispositivos. Entonces, es básicamente eso. Porque acordate que el router per se no es el que emite la señal de Wi-Fi. Él toma la señal del módem y la mejora. Entonces, con este protocolo de Wi-Fi 6 hace eso, estabiliza esta señal y la hace más estable y por eso se puede repartir hasta en 128 dispositivos, como te decía, gracias a ese protocolo que se llama Wi-Fi 6. Crisia, es tan importante este tema. Yo siempre hablo de esta experiencia que yo tuve, pero es que, ¿cómo no hablar de la experiencia personal? Y a mí me pasó que al inicio de la pandemia, pues todo el mundo se fue a teletrabajo, ¿verdad? Entonces estábamos trabajando desde las casas y habíamos muchas personas en mi casa teletrabajando y utilizando el internet. Considero que teníamos buena velocidad, pero algo pasaba porque se caía el internet cada cierto tiempo y teníamos repetidos problemas. Pensamos que era un tema del proveedor y demás. Cuando trajimos a un experto a nuestra casa a revisar, nos dijo simplemente necesitan un router más robusto para que pueda distribuir la señal de una mejor manera y les llegue a todos. Es una inversión, como decía Crisia, pero es tan importante que podemos tener una velocidad de internet grandísima, pero si no tenemos los dispositivos adecuados en nuestra casa, de nada nos funciona, ¿cierto? Es correcto, como vos decís, es una inversión, pero yo creo que pocas inversiones en estas épocas de teletrabajo y de telestudio son tan buenas como la es comprarse un buen router. Porque como vos decías al principio no sabíamos nada. Si vos me hubieras dicho, ay, Crisia, hablemos de routers esta tarde, yo te hubiera dicho, ay, Diana, ¿no quieres hablar mejor de un reloj inteligente o de una tableta o de unos audífonos? Es mucho más entretenido, se nos va a dormir la gente aquí en el podcast, ¿verdad? Pero si algo hemos aprendido es la importancia de una buena señal de Wi-Fi y muchas personas no sabían qué hacer. ¿Por qué crees que muchas operadoras, y yo creo que la mayoría al principio de la pandemia dejaron de recibir llamadas? Dejaron de recibir llamadas de los consumidores, ¿verdad? Porque nosotros como consumidores no sabíamos qué más hacer que llamar a nuestro operador para pedir una mejora de la señal. Y también, obviamente, a ellos este tema los tomó de sorpresa. Pasaron de darles señal a todas las personas que compraban su servicio, ocasionalmente en las noches, algunos de día y algunos usuarios no todos a la misma vez. Entonces, creo que ha sido una parte de que todos, tanto los consumidores como las empresas que operan la señal de Wi-Fi, se regularan y entendiéramos qué podemos hacer. Entonces creo que ahora estamos en una mejor posición que al inicio de la pandemia cuando nadie sabía qué hacer y ahora la gente sabe la importancia de tener un router para todas estas cosas, ¿verdad? Para mejorar la señal, para que pasen los obstáculos, para que se puedan conectar más dispositivos de una forma estable y regular y tener mejor señal. Lo que significa todo esto es más paz mental, ¿verdad? A la hora de poder trabajar y de poder estudiar. Crisia, un tema que vos te me adelantaste ahora que estuviste hablando al inicio, el tema de los precios, Crisia, porque mucha gente, como no estamos tan cercanos, bueno, ahora un poco más con el tema de la pandemia, pero vamos avanzando en esa cercanía con el tema de los routers y el internet, mucha gente cree que adquirir un router es carísimo y está fuera de su presupuesto, pero existen en el mercado opciones, como lo mostrábamos ahora, que no son o que no le pegan tanto al bolsillo de los ticos y más en la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Que es complicado para todos. Hablar un poco del tema de los precios y también no dejarse llevar por que el más caro va a ser el mejor, porque no necesariamente, hay que saber escogerlo. Me encanta esto que estás tocando. No sé si sabes, pero parte de los valores de Huawei durante todo este tiempo, no solo con el tema de los routers, sino que al inicio con celulares y con el resto de nuestra tecnología, ha sido democratizar la tecnología.
¿Qué significa esto? Es poner al alcance de la mayoría de las personas artículos de última tecnología, como lo que hablábamos de este protocolo de Wi-Fi 6, ¿verdad? Que mejora la señal, que hace que pase objetos, todo este tipo de cosas, pero a un precio que pueda estar al alcance de todos. Porque ¿de qué sirve trabajar en tecnología y que solo muy pocas personas se puedan beneficiar de eso? Tocaste un tema muy importante porque dijiste que la gente tiende a pensar que lo más caro es mejor. Y la gente piensa eso no porque está equivocada, sino porque así ha sido durante mucho tiempo, ¿verdad? Si algo de las cosas que más me gusta a mí hablar de routers es que lo que tienen que hacer las personas es tomar 2 routers y ver las especificaciones técnicas y el precio que tienen. Sí te puedo decir que el precio de los 2 routers AX3 de Huawei es muy competitivo, porque si ustedes buscan un producto que tenga las mismas especificaciones de alcance, de cantidad de dispositivos, de cantidad de obstáculos, ¿verdad? De la facilidad con la que se puede conectar y los dispositivos se conectan a ella, pueden estar hablando de cosas un poco más onerosas y costosas. Hablábamos que el X3 Pro, que es nuestra versión quad-core, cuesta $64,900 y la versión AX3 dual-core cuesta $48,900. Si ustedes van y buscan dispositivos que tengan las mismas especificaciones técnicas, van a estar hablando de dispositivos que cuestan un 40 hasta el doble de lo que cuestan los nuestros. Porque ahora hay sistemas muy sofisticados de mesh, por ejemplo, que es este sistema donde podés unir varios dispositivos a la misma vez, pero ya cuando compras varios y los unís para tener buenos resultados y tener una mejor cobertura, ya estás hablando, ¿verdad?, de $200, $300, dependiendo de la marca que vayas a buscar. Y estamos hablando que los de nosotros, que pueden funcionar, y también funcionan como mesh. Vos podés juntar 2 routers, conectarlos entre sí y todavía duplicar, ¿verdad?, las ventajas de conexión que te está dando solo uno y extender la cobertura de la señal. Pero los puedes usar así, los puedes usar juntos, pero lo que nos han dicho los expertos que ya han empezado a hacer pruebas y de hecho las han hecho aquí en Costa Rica, es que la señal, la extensión de señal que da uno de nuestros solos routers se compara a lo que hace un sistema de mesh, que es esto que te decía, que se pueden conectar varios otros routers juntos para mejorar la señal. Claro. Crisia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Tecnopop. De verdad que ha sido un placer escucharte y aprender un poquito más sobre la importancia, porque como decías ahora, nos podemos dormir, pero es algo importante, es algo que todos debemos saber y tomar en cuenta, porque a veces nos puede cambiar hasta la vida, incluso el trabajo, porque ahora dependemos incluso del internet para poder trabajar. Crisia Soto, gerente de mercado de Huawei. Muchas gracias, Crisia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana, de verdad, por el espacio. Re feliz de poder estar aquí con vos y compartir con todos los fans de Tecnopop. Y bueno, aquí estamos a la orden. Cuando querrás volver a hablar de algún otro tema tecnológico, estamos para servirles. Muchas gracias. Vamos a estar conversando definitivamente. Muchas gracias a Crisia, y para ya ir cerrando este video, este podcast de tecnología, yo siempre les doy esos datitos que a veces no nos sirven de mucho, pero que nos causan curiosidad y nos entretienen. Y yo quiero contarles que en enero de 1993, desde la Escuela de Informática de la UCR en Costa Rica, se conectó por primera vez a Internet. Se contaba para ello con 12 nodos y era accesada por unos 1,500 usuarios. Esa fue la primera vez que Costa Rica se conectó a Internet. No hace mucho, en 1993, ahí les dejo el dato. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que se puede suscribir a mi canal de YouTube, aquí abajo. Si nos están viendo por YouTube, Diana Vázquez Sube. También nos puede seguir en Facebook, Diana Vázquez Sube. Y en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify nos encuentra como Tecnopop. Gracias por acompañarnos. Yo soy Diana Vázquez y nos vemos en la próxima.